En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallare viviendo en la fe verdadera? Y acá hay algo extraordinario que dice, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 2 es el momento más glorioso y maravilloso donde ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. No nació en Malaquías 3, 8, 9 y 10, no nació en Mateo, no nació en ningún libro del Antiguo Testamento existe la iglesia. Todo el Antiguo Testamento se trata de una nación llamada Israel, bajo un régimen llamado la ley, de la cual nosotros no vivimos ni somos judíos ni nada por el estilo. Aunque algunos supuestos ministros hacen de los levitas, ay, sí, yo soy levita espiritual, ¿te circuncidaste? Sí, me circuncidé espiritualmente. Ay, serví en el templo de Jerusalén y bueno, el templo donde estoy yo que dirijo es un templo espiritual también, dice. Para eso todo es espiritual con tal de sacarle el dinero físico, por eso, ¿por qué no le dan el diezmo espiritual también y no el físico? Vas a cómo se le acaba la mentira. La venida del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba la cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, Medo, Elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí en residente, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua de la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían, estos están borrachos, porque decir que está lleno de mosto significa que estaban borrachos. Jesucristo le dijo bien claro, y cuando cuando ascendió, le dijo, vayan y esperen la promesa de mi Padre, que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, le dijo. Y una vez que el Espíritu Santo llegue y los llene, entonces ahí me serán testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No podían salir a hacer la voluntad de Dios, no podían manifestar el mensaje con poder hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Y ellos diariamente iban al aposento alto, ahí a reunirse, a orar y a esperar la promesa que le había hecho Jesús. Ahora, qué certeza, ¿no? Qué convicciones que tenían. Ya es un gran maestro, el que estuvo con ellos 3 años y medio no estaba, había partido hacia los cielos. Se había subido en una nube al cielo delante de sus propios ojos. Qué experiencia gloriosa que sería eso, ¿no? Haber visto al Señor Jesús, después de haber tenido 3 años y medio caminar con Él, escucharlo hablar, escuchar lo que piensa, verlo cómo actuaba ante circunstancias, verlo cuando vio a un leproso que le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y él, a pesar de la condición leprosa, malolienta, mal vestido, como se te ocurra, se acercó y lo tocó y le dijo, sí quiero. Qué extraordinario, ¿no? Ver al Cristo de la gloria cuando Bartimeo, el ciego, le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él fue y le preguntó qué quiere que te haga, y le dijo que recobre la vista. Y ahí mismo hizo barro, le dijo, ve y lávate en el estanque, y fue y recibió la vista. Y así como hizo el que estaba esperando en el estanque de Betesda, que le dijo, Señor, la vez que el ángel desciende y revuelve el agua, yo no puedo ir a tirarme porque soy cojo de nacimiento. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y le habría dicho, sí, pero yo no puedo. Y Jesús le dijo, levántate. Yo a veces me imagino, camino por mi mente con Jesús, y me imagino lo glorioso que habrá sido estar en ese momento en que Él predicó el sermón más glorioso, extraordinario, maravilloso, cual nunca hubo ni nunca lo va a ver, que es el sermón del monte, donde enseñó las leyes del reino, y donde le dijo a toda la humanidad, porque al fin y al cabo es para toda la humanidad,
Que no se hagan tesoros en los cielos, que no se hagan tesoros en la tierra, que hagan tesoros en los cielos. Porque acá en la tierra el horrín y la polilla corrompen y destruyen los tesoros. Pero que el tesoro de los cielos nadie lo puede destruir, pero no es material. La gente no entiende que los tesoros de los cielos no son materiales, sino son espirituales. ¿Sabe? Y una de las cosas más extraordinarias, uno de los tesoros que estamos obligados a tenerlo, o si no, no somos cristianos, es la fe. La fe nos va a sostener, la fe nos va a ayudar a perseverar, la fe nos va a ayudar a ver cuando nadie ve nada, nos va a ayudar a ver a Cristo en medio de las circunstancias y de la situación. La fe nos va a ayudar a sobrellevar las enfermedades, las dificultades, los problemas, las dolencias, las molestias, las carencias. La fe nos sostiene y nos mantiene vivos. Pero la fe es una actitud espiritual. Yo no puedo sembrar en lo material y creer que voy a tener fe, como mucha gente se cree. Que poniendo dinero, o estando todos los días y no faltando nunca, y haciendo cosas, ay, ya está, porque tengo fe hago todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta, no habla de cosas materiales. Las obras de las cuales habla son obras espirituales. ¿Sabe? Es glorioso cuando usted ve a una persona que toda su vida fue un desastre, carácter podrido, maleducado, maloliente, y que no quería a nadie porque las experiencias en su vida lo llevaron hasta ese lugar. Y de pronto se encuentra con Cristo de verdad. De pronto empieza a tener hambre y sed de Jesús. Y quieres que le prediques, y quieres que le enseñes, y quieres que ore con él, y quieres que les enseñe a orar. Aún en medio de esa enorme dificultad que él está viviendo, hay algo que lo ayuda, porque ya sacó la vista de su problema y ahora la puso en Cristo. Y entonces para él todos los problemas son superables, porque ya no está solo, tiene a Jesús. Y Jesús empieza a trabajar en él y él empieza a buscar de él. Y no hay nada más hermoso y maravilloso que ver a un cristiano en su primer amor. Oh. Todas las cosas son posibles para Dios cuando vos estás en el primer amor. No hay absolutamente nada imposible. No hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. No hay absolutamente nada que te pueda dañar porque Jesús es el que está con vos, Jesús es el que te guarda, el que te cuida. Y si algo ocurre, tu pensamiento es porque ayuda para bien. Porque yo amo a Jesús y lo que ocurre tiene que ayudarme para bien. Y cuando el Espíritu te guía, que te guía a toda verdad y a toda justicia, más el amor que tú tienes por Cristo. ¿Sabes? Eso es algo extraordinario que solamente se logra viviendo una vida espiritual y creyendo como un niño cree en su Padre, que lo va a guiar por sendero de justicia, por amor. Pero a veces la gente pasa años dentro de la congregación y no aprende eso. No tiene primer amor. A veces los mismos ministros los ayudan a decepcionarse de las cosas, predicando algo y viviendo otra cosa. Y muchos se alejan de ese primer amor, se alejan de esa comunión con Dios. Entonces se vuelven cristianos nominales, pertenecen solamente a una denominación, defienden una denominación, hacen publicidad de la denominación. Hay publicidades que son horribles porque hay publicidades que dicen que la iglesia, qué sé yo, y la iglesia, no sé, póngale cualquier nombre, y dice del pastor y la esposa fulana de tal. O sea, ellos mismos están diciendo que no le pertenecen a Cristo, que esos son los dueños. Y así, todos no se dan cuenta. Se están adueñando de las cosas que no son de Dios. Y esa gente que se adueña de cosas que no le pertenecen, nunca te va a poder predicar un evangelio verdadero. Porque no le da lugar a Cristo para que los dirijan y a la palabra para que puedan predicarse. Y hay mucha gente en ese estado que ha perdido la fe verdadera. Un día anhelaron ser llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo, oramos mucho con los jóvenes en aquel entonces, cuando yo me convertí al Cristo de la Gloria, porque queríamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no entregamos hasta que Dios nos llenó, porque creíamos que Jesús lo prometió y que Jesús lo iba a hacer. Y no solo nos llenó aquella primera vez que cambió nuestra vida, sino que nos va llenando constantemente, porque constantemente necesitamos ser llenos. No es que Dios me bautizó, sí, Dios me bautizó, viste, hace 30, 40 años, viste, ya. Vos no tomás agua una vez en la vida, vos tenés sed siempre y vas a querer consumir agua siempre.
Lo mismo pasa con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos de esa persona grandiosa, maravillosa, gloriosa, que es la que nos ayuda y nos da el poder para ser santos. Sin el Espíritu Santo no somos santos. No lo vamos a ser nunca, y usted tiene que discernir. Si Maldonado tuviera el Espíritu Santo, no sería chorro, ladrón y mentiroso, o Casluna y unos cuantos más, nunca lo tuvieron. Ellos hacen uso y abuso de las cosas que se les da la gana para sacar beneficios propios. Cuando el Espíritu Santo llenó acá a 120, y esos 120 no pudieron volver a ser los mismos. Comenzaron otro ritmo de vida, pero ya fortalecido, ya lleno de esa característica del mismo Cristo de la gloria, porque tenían que predicar y sabían que se iban a rebelar contra ellos, sabían que lo iban a perseguir. Si hay algo que admiro de todos los discípulos es que ellos sabían que tarde o temprano, así como murió el Maestro en la cruz del Calvario, por matarlo, por ser cristiano, por predicar la verdad, por hacer la voluntad de su Padre, ellos sabían que un día iban a hacer lo mismo con ellos, y no se acobardaron. Hoy en día, si yo le digo que van a venir a buscarlo a su casa a matarlo por ser cristiano, me gustaría ver su cara, me gustaría saber sus pensamientos, me encantaría enchufar algo y ver sus pensamientos en una pantalla gigante, a ver qué dice usted, si de verdad está dispuesto a dar la vida por Cristo, o como muchos cristianistas salen corriendo buscando soluciones porque no se quieren morir, cuando todo es una mentira. ¿Sabe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y sabe lo que espero yo siempre? Que Jesucristo respalde el ministerio que me dio, que Él guarde mi vida como Él la prometió, que Él esté conmigo todos los días como Él lo prometió, que Él me responda cuando yo clame, y por sobre todas las cosas, que Él haga su voluntad y no la mía, porque la mía es solamente mía, pero la de Él es gloriosa, grandiosa, maravillosa. He aprendido a dar gracias a Dios por las cosas que he pedido y no me dio, porque Él sabe que no son beneficiosas para mí ni para nadie, y le he dado gracias por las cosas que me ha dado que no le he pedido. Cuando uno vive una vida de verdad tomada de la mano del Señor, las demás cosas tienen otro sentido. Si bien a veces nos preocupamos, pero la preocupación no nos desespera, porque nos preocupamos por las cosas que pasan, por la gente que está siendo engañada. Eso duele, porque tanto tiempo dentro de una congregación, tanto tiempo supuestamente siendo cristiano, y en la hora de la prueba no pasarla, es horrible, porque esto es solamente un principio. Imagínense cuando venga lo malo, lo perverso. Oramos mucho para que mucha gente pueda abrir los ojos de verdad en este tiempo y pueda de verdad conocer al Cristo de la gloria. Y la única manera de perseverar hasta el fin, como lo hicieron los discípulos, era casualmente ser lleno del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo en aquel entonces fueron las lenguas. ¿Y sabe por qué tuvieron que hacer las lenguas y en diferentes idiomas? Porque casualmente estaban todas las personas en ese día de festejo. Y Dios quería demostrarle a todas las personas que Él conocía todas las lenguas de ellos. Y además era el autor de las mismas. Y que en todas las lenguas se podían glorificar, honrar y alabar al Señor. Porque eso fue la pregunta, dice, y quedaron atónitos. ¿Cómo que esto pueden hablar nuestra lengua y glorificar a Dios? Dice, cretencia árabe, le oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Chisme, cuento, pleito. No, las maravillas de Dios. Toda la humanidad entera tiene una enorme responsabilidad, y que es glorificar a Dios en la lengua que Dios le dio. No importa de dónde hayamos nacido, el objetivo principal y el final siempre es el mismo: que aprendas a alabar y glorificar a Dios y a conocer sus maravillas. Usted sabe que después de un tiempo llevaron preso a Pedro, ¿no? Por predicar la palabra. Lo amenazaron, le dijeron: Pedro, tenés cuidado con lo que predicás, porque te vamos a volver a encerrar y te vamos a maltratar. Y Pedro le dijo: mire, hay algo sencillito que quiero que vayan sabiendo de entrada, ¿eh? Anda a las autoridades. Cuando hoy muchos dicen: ay, tenés que respetar a las autoridades porque son puestas por Dios. Pedro le dijo sencillo: mira, hermanito, es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. O sea, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro discernió el espíritu del mundo que hay en esa gente al Espíritu Santo que había en él.
Y se fue. Y cuando ingresó a su hogar, estaban gente, se lo recibieron. Y dice la palabra que se pusieron a orar nuevamente. Y que nuevamente cayó el poder del Espíritu Santo y los volvió a llenar. Qué terrible, ¿no? ¿Sabes lo que glorioso que serían nuestras vidas? Si cada vez que nos encontramos en los hogares nos arrodillamos o nos tomemos de la mano o como sea y oramos y el poder cae. El cristianismo sería otra cosa. La fe verdadera floraría en todos los corazones. No habría temor, no habría miedo. Este sistema del mundo se daría cuenta que no puede contra los cristianos. Ellos mismos saben que están perdidos porque el 20% está lleno del Espíritu Santo y no lo van a convencer nunca de hacer las cosas que ellos quieren. Y sería glorioso, maravilloso, precioso, que la iglesia vuelva a los principios que fueron establecidos para la misma, que era de ser luz y sal. Vosotros sois la luz, dijo Jesús. Ustedes son con su vida el ejemplo de lo cual yo quiero que la gente sea. Luz. En su manera de hablar, su manera de proceder, su manera de actuar. Ustedes son luz en su manera de negociar, sin mentir, sin hacer trampa, sin pesar algo que no tenga 1 kilo y vendérselo por 1 kilo, sin robarle vendiéndole las cosas con precios elevados. Ustedes son la luz para aquellas personas que son padres. Ustedes son ejemplos de ser padres, son ejemplos de ser hijos, ustedes son ejemplos de ser abuelos. Ustedes están puestos para que sean luz a todo este mundo, en toda su forma, en su buen comportamiento, en sus actividades laborales, en sus ejemplos de honestidad, de honradez, en su fe en medio de sus adversidades y dificultades. Para eso los puse, para que sean luz. Y los puse para que sean sal, para que le dé gusto a este mundo que está todo podrido. Para que le digan lo que está mal, lo que no se hace, lo que Dios aborrece. Para que le digan que las malas palabras no pertenecen al reino de las tinieblas, ni la mentira, ni los engaños, ni la envidia, ni los pleitos, ni las contiendas, ni los vicios mundanos que te tienen atado. Ustedes son sal para ponerle gusto, para darle sabor, para que sepan ellos que hay un pueblo especial, más que todos los pueblos, y que se puede, conmigo, con Jesucristo se puede. Y me discutía un pentecostal el otro día de que si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu Santo. Yo me reía solo porque le dije, entre nosotros dos, la segunda vez que los discípulos oraron, dice que Dios los volvió a llenar del Espíritu Santo. Buenísimo. Pero no dice que hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque ya no había más nadie. Estaban ellos solos, no había necesidad de eso. Las lenguas fueron casualmente para ese momento en las que estaban rodeados de todas esas personas para que vean el gran poder del Dios cristiano. Y algo más. Conozco mucha gente que supuestamente dice que hablan en lengua, está lleno del Espíritu Santo, pero de Dios no tienen nada. Hoy en día eso ha pasado a ser una imitación. Muchos hablan cosas que ni ellos saben ni entienden. El apóstol Pablo decía que él prefería hablar en lengua en secreto, a solas con Dios, y que en la congregación le preferiría hablar palabras que se entiendan en castellano. De última le dijo a aquel que lo haga que haya alguien que lo interprete, o de lo contrario no sirve para nada. Hoy en día no existen. Y algo más extraordinario todavía. Juan estaba en el Jordán, vino Jesús para que lo bautice, y dice que luego de ser bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y una voz habló en el cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual estoy contento, del cual me alegro de que sea mi hijo. Pero la Biblia en ningún momento dice que Jesús habló en lengua, y estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del gran poder que esta carne demandaba, porque estaba en la carne. Y yo conozco gente que han tenido encuentros con Dios por los cambios extraordinarios de la raíz de sus vidas, de sus pensamientos, de su actuar, su proceder, su vestir. Y hemos orado con ellos juntos. Y saben orar, pero nunca los escuché hablar en lengua. Sin embargo, están llenos del Espíritu por la vida que viven. Se ve hoy en día son mucho ruido y pocas nueces, como decimos nosotros. Una iglesia que vive gritando, saltando y nunca cambiaron de vida, no sirve para nada, simplemente es una iglesia que grita. Y algo importante, ¿no? El que verdaderamente Dios lo cambió, lo transformó y está lleno del Espíritu, no necesita gritar para predicar las verdades. Primero, porque Dios no es sordo, y segundo, porque las personas
Se merecen todo el respeto que le prediquemos y entiendan, y no a los gritos pelados como más de uno dicen. Cuando yo le pregunto por qué grita para predicar, para que yo soy evangelista, ¿viste? Estoy lleno del Espíritu Santo y el fuego de Dios me quema. Mentira, el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y algo más, de dominio propio. Aprenda. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de fe de verdad, de certeza, de convicciones y por sobre todo de una vida diferente. Aquello irán, pero usted viene porque usted está agradando al Señor. Necesitamos vivir una vida de fe. Este es el comienzo de todo lo que va a ocurrir. Y si usted no llega a adquirir la fe verdadera, lamentablemente, va a estar en graves problemas, como ya lo están muchos, y se están vendiendo para el enemigo. Y Jesús nos dio la vida para que vos te vendas en medio de una prueba y una dificultad y un problema al enemigo que él odia. Recuerde, la verdadera fe se consigue a los pies de la cruz. Gloria al nombre de Jesús. En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera?